Hola amigos, me preguntáis mucho qué va a hacer el PP cuando gobierne con los subsidios. Porque la pregunta es así como está bien planteada. No es si gobierna. El PP va a gobernar. Es un partido de gobierno, ha gobernado y va a gobernar. A ver, quitar el subsidio para mayores de 52 años no lo va a quitar, ¿vale? No lo va a quitar porque es un hecho que cuando llegas a esas edades, eh, si te echan del trabajo, no vas a encontrar trabajo. Eso es triste, pero es que es así. No se puede negar la realidad. No vas a encontrar trabajo. Entonces, a esa gente la condenas doblemente. La condenas a no cobrar una pensión contributiva y la condenas o bueno, no cobrar una pensión contributiva, o si la cobras, que sea muy, muy, muy bajita, ¿vale? Y la condenas a la miseria en ese momento. Porque estamos hablando de personas que no las contratan en ningún lado, ni las van a contratar, y que no van a cotizar los últimos años de su vida laboral, que es lo que más pesa a la hora de calcular una pensión. Por lo tanto, no van a quitar el subsidio para mayores de 52 años. Endurecerán las condiciones, harán lo que sea, pero en ese sentido yo creo que podemos estar tranquilos que nadie lo va a quitar. Quitarán el resto de subsidios, seguro, seguro, ya sea el PSOE, ya sea el PP, van a quitar el resto de subsidios, lo van a pasar al ingreso mínimo vital, pero el subsidio para mayores de 52 años no lo van a quitar. ¿Qué harán con él? ¿Qué harán con él? Pues todo dependerá de cómo ganen las elecciones. Tenéis que tener en cuenta que cuando Rajoy hizo todo lo que hizo con el subsidio para mayores de 52 años, que ahora lo veremos, ganó las elecciones con una mayoría holgadísima de 186 diputados, cuando la mayoría absoluta es 175, o sea, con una mayoría absoluta muy holgada, y en el Senado aún más. Consiguió 136 senadores de 208. El segundo partido, el principal partido de la oposición, que era el PSOE, consiguió 110 diputados, muy, muy lejos del PP, y en el Senado fue peor aún, consiguió 48 senadores. Por lo tanto, el PP tenía una posición de fuerza muy importante. Además, tenía la excusa de la crisis económica. Se acababa, España tenía una crisis de deuda muy grande, con unos intereses altísimos y con muchos problemas para conseguir financiación vía deuda. Y además acababa de rescatar a los bancos, con lo cual teníamos un agujero negro terrible en España en esos momentos. Y eso le valió como excusa para hacer todas las tropelías que hizo en esa primera legislatura, que fueron muchas, ¿eh? Que fueron muchas. ¿Qué hizo concretamente con el subsidio para mayores de 52 años? Pues vamos a verlo aquí en este blog. Eh, la entrada es del 9 de junio de 2013, ¿vale? Y nos explica lo que hizo Mariano Rajoy con el subsidio. Actual regulación del subsidio de desempleo para mayores de 52-55 años. ¿Por qué dice 52-55 años? Porque los que tenían concedido el subsidio antes de la entrada en vigor de las medidas que puso el PP, a esos no se les podía tocar, ¿vale? Por eso dice 52-55. ¿Qué pasará lo mismo con la reforma que haga Yolanda Díaz? Los que ya tenemos el subsidio, no se nos pueden variar las condiciones salvo para mejorarlas, ¿vale?
Entonces, pues vamos al lío. Vamos a leerlo. Pondré el enlace de todas maneras, como hago últimamente siempre. Pondré el enlace en la descripción del vídeo para que podáis entrar y leerlo tranquilamente, cosa que os recomiendo. Y vamos al lío. Intentaremos aclarar cuál es el régimen jurídico de la prestación denominada subsidio de desempleo para mayores de 55 años. Tras las modificaciones efectuadas primero por el Real Decreto Ley 20-2012, elevación de la edad de protección de 52 a 55 años, y posteriormente por el Real Decreto Ley 5-2013, nuevo requisito de rentas en la unidad familiar. Tradicionalmente, el subsidio para mayores de 52 años se concebía como una forma de prejubilación, dirigido a personas con especiales dificultades de acceso al mercado laboral, pero no olvidemos de un marcado carácter contributivo. En tanto en cuanto se sigue exigiendo haber cotizado el tiempo suficiente que permite acceder a la prestación de jubilación, 15 años. 15 años y que 2 de esos 15 años estén dentro de los últimos 15, ¿vale? Ese es concretamente. De esta forma, el beneficiario percibía un 80% del IPREN, que en aquel entonces era de 426 euros mensuales y 12 pagas. Y continuaba cotizando a efectos de determinar el porcentaje de su jubilación por el 125% de la base mínima de cotización. Y en cuanto al requisito asistencial, el beneficiario no podía superar el 75% del salario mínimo interprofesional en cómputo individual, sin vinculación alguna con la unidad familiar. Pero ese régimen ha sido fulminado por el actual gobierno, el que salió de las elecciones de 2011, el de Mariano Rajoy Brey, dificultando ostensiblemente el acceso al derecho y, una vez se concede el mismo, dificultando su mantenimiento en virtud de las reformas efectuadas con los reales decreto ley antes mencionado. Así, tenemos que delimitar los efectos producidos por aquellos 2 reales decretos. Vale, aquí sale la ley, que es interesante leerlo. Yo voy a leer los puntos estos en los que lo resume, ¿vale? Se eleva la edad de protección de 52 a 55 años. Solo cabe acceder a la prestación si se accede desde el agotamiento de una prestación contributiva o asistencial de desempleo, o si no agotándolo al extinguir el contrato ya tiene los 55 años. Vale. Solo podías acceder una vez has acabado el paro. No sé cómo sería antes, la verdad. Eso es así ahora. Si estás cobrando el paro, no puedes pedir aún el subsidio. Y otros subsidios, bien sea la REI o lo que sea, que ahora sí puedes pedirlo aunque estés cobrando otro subsidio, creo. O si no, agotándolo al extinguir el contrato ya tiene los 55 años. Si al quedarte en el paro ya tenías los 55 años, podías pasar directamente a cobrar el subsidio, ¿vale? La prestación ya no se percibe hasta la edad ordinaria de jubilación, sino hasta el momento en que pueda jubilarse, aunque sea de forma anticipada. Esto era un problema, porque te obligaban a jubilarte en cuanto cumplías los requisitos. Y jubilarte anticipadamente te penaliza, ¿vale? Y ellos te obligaban a jubilarte. Con lo cual, pues veías mermada tu pensión bastante. Y si no te querías jubilar, te quitaban el subsidio, con lo cual estabas en las mismas. Se reduce la cotización exclusivamente a la base mínima. O sea, hizo lo mismo que ahora quiere hacer Yolanda Díaz, bajarla al 100%, solo que en vez de escalonado como va a hacer Yolanda Díaz, pues lo hizo de una tacada. Si se proviene de una relación laboral a tiempo parcial, también se reduce proporcionalmente la prestación y por lo tanto la cotización. ¿Vale? Esto lo puse el señor Mariano Rajoy Brey. Vale, el siguiente Real Decreto Ley, el de 2013, sí vamos a leerlo, ¿vale? Porque no lo explica bien después. Además, aunque el solicitante carezca de rentas en los términos establecidos en este artículo, si tiene cónyuge y o hijos menores de 26 años o mayores incapacitados o menores acogidos,
Únicamente se entenderá cumplido el requisito de carencia de rentas cuando la suma de las rentas de todos los integrantes de la unidad familiar así constituida, incluido el solicitante, dividida por el número de miembros que la componen, no supere el 75%, dividida por el número de miembros que la componen no supere el 75% del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de las 2 pagas extraordinarias. ¿Qué significa eso? Que en vez de coger solo tus rentas individuales, cogían las de toda la familia, limitando el acceso a muchísima gente, ¿vale? A muchísima gente que se quedaba en paro y, por ejemplo, su mujer seguía trabajando, ¿no? Pues eso hacía que se superasen el 75% del salario mínimo seguro. Porque cogían el sueldo de la mujer y las posibles rentas que pueda tener la familia, y que hay que tener en cuenta que una segunda residencia, una residencia vacacional, cuenta como renta, que hay muchas cosas que cuentan como renta, ¿vale? Entonces, pues eso, contaba todas las rentas de toda la familia en lugar de las individuales como es ahora. O sea, con efectos de 2017 del 3 de 2013 se exige por el SEPE a los nuevos perceptores del subsidio que no superen el nivel de rentas en la unidad familiar y no personal como había sido hasta la fecha. Por tanto, a quien se le reconoció la prestación antes del 17 del 3 de 2013 y durante todo el periodo en que tenga derecho a percibir la prestación, se le será de aplicación el requisito económico a nivel individual. ¿Qué quiere decir esto? Que los que tenían ya concedido el subsidio previo al 17 del 3 de 2013 seguía contando sus rentas solo, no las rentas a nivel familiar. Y que a partir de esa fecha todos los que les diesen el subsidio tendría que ser las rentas a nivel familiar, ¿vale? Bien, pues nada, esto es lo que hizo Mariano Rajoy Brey. Os recomiendo entrar en la entrada, picar en el enlace que voy a poner y leer los comentarios, ¿vale? Son 419, no os los leéis todos, leeros 4, 5, 6, para que veáis cómo afectó esos cambios a la gente. Que les afectó muchísimo, ¿vale? Mil. Y todos muy, muy, muy preocupados, ¿vale? Entonces, pues eso, esto es lo que hicieron. Lo que hicieron en la legislatura de 2011 el PP. ¿Qué hará? Ahora, pues ya os digo, no creo que quite el subsidio para mayores de 52 años, pero sí puede que endurezca las condiciones, bajar las cotizaciones más, ya no creo, pero quitarlo no. Podéis estar tranquilos, quitarlo seguro que no. El resto de subsidios sí, ya lo dijo Pablo Casado, que quería quitarlos y pasarlos al ingreso mínimo vital. Ya visteis el vídeo que hice esta mañana, que Yolanda Díaz también. Y Yolanda Díaz, pese a ser de Sumar, en su condición de ministra, es la voz del gobierno, ¿vale? No es la voz de su partido. O sea, tenemos que asumir que el PSOE también, que es el gobierno en su conjunto, el que quiere eso. Y no sé si he contestado a vuestra pregunta, lo vuelvo a recalcar. No creo que quiten el subsidio para mayores de 52 años, no lo creo. Gane el PP, gane el PSOE, dependa el PP de Vox para gobernar, no dependa, pero que se recorten más los subsidios cuando llegue el PP va a depender de la fuerza con la que gane las elecciones. Que yo creo que va a ser mucha. Yo creo que va a ser mucha. El PSOE está muy desgastado, se va a meter un ostión épico.
Los votos del PSOE veo difícil que se vayan a sumar y no hay otra alternativa porque Podemos está desgastadísimo. Podemos gobernó con el PSOE la anterior legislatura e hicieron lo que hicieron, pese a que ellos se den mucho bombo en normas de carácter económico. Lo único que hicieron es el ingreso mínimo vital y es una chapuza de tal calibre que no creo que eso les dé votos. ¿Vale? Sí que es verdad que el anterior gobierno, ¿no?, el que salió de la moción de censura, revirtió todas estas cosas que hizo Mariano Rajoy con el subsidio para mayores de 52 años, salvo lo de las rentas. Lo de las rentas lo revirtió los tribunales, ¿eh? ¿Vale? Lo de las rentas fue por una sentencia del Supremo. Si queréis lo busco y lo comentamos, pero ya en otro vídeo porque se nos está yendo mucho de madre. Pues eso, sí que es verdad que volvió que la base de cotización fuese en lugar del 100%, lo volvió a poner al 125%. Sí que es verdad que bajó la edad de 55 años a 52. Sí que es verdad que quitó lo de que te obligaban a jubilarte, ¿vale? Ahora el subsidio se concede desde la fecha en que te lo conceden hasta los 65 años, que debería de ser hasta los 67, ¿vale? Si la edad de jubilación está en 67, debería de ser hasta los 67. Eso sería lo lógico, pero bueno, lo conceden hasta los 65 años. Nadie te lo puede quitar hasta esa edad. Y bueno, sí que es verdad que hizo todo eso, pero ahora quiere deshacer parte de eso que hizo. En fin, ya veremos. Y nada, amigos, pues me despido. Espero haberos contestado a la cuestión, a la duda. Y si queréis, dadle me gusta. Si no queréis, no le deis me gusta. Si queréis, suscribiros. Si no queréis, no os suscribáis. Y hasta mañana, gente.